de Virginia, y qué lindo es encontrarnos. Muy bien, vamos a empezar. Entonces, el Rey que viene cerca está, el mismo que en la cruz murió. Gloria al Señor. Vendrá el Señor, nadie sabe la hora, pero que sí vendrá, pronto vendrá nuestro Señor. Pueblo de
a quedarme sentado ahí escuchándolos porque se oye un coro precioso. Estábamos calibrando un poquito la transmisión porque aquellos que están fuera de aquí, aquí ustedes están oyendo bien, o no les moleste el sonido, ¿verdad que está bien? Pero en el internet había un poquito de distorsión, me quedé un poquito calibrando, esperamos que ya también allá puedan disfrutar de los cantos, las alabanzas. Qué hermoso es cantar de la segunda venida de nuestro Dios. Y vamos a seguir cantando precisamente de eso. Nuestro siguiente canto nos dice: nos veremos junto al río, cuyas aguas cristalinas fluyen puras argentinas del trono de nuestro Dios. Nos veremos junto al río, cuyas aguas cristalinas fluyen puras argentinas desde el trono de nuestro Dios. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios. En las márgenes del río, todos los serafines van, donde hay bellos querubines, da la dicha eterna a Dios. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios. Antes de llegar al río, nuestras cargas al dejar, libres todos quedaremos por la gracia del Señor. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios. Pronto al río llegaremos, nuestra peregrinación, terminando en los acentos de la celírica canción. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios. ¿Cuántos quieren estar en esa ribera del río, la patria celestial que el Señor ha prometido? Nos dicen por ahí que parece que está llegando más gente que los días anteriores. Así es que por favor, si pueden hacerse un poquito delgaditos para que podamos acomodar a la mayoría si es posible. Así es que, y damos de una vez la bienvenida a aquellos que en Facebook, YouTube, están acompañándonos alrededor del mundo. No sabemos cuántos miles. Nosotros tenemos el privilegio, la oportunidad de estar aquí cerca, pero hay otros miles allá también con nosotros adorando al Señor. Creo que tenemos tiempo para un canto más, todavía no nos bajan de aquí. Y es un canto hermoso. ¿Cuántos quieren que Jesús vuelva pronto? Vamos a cantar el hermoso canto que dice: viene otra vez nuestro Salvador, oh si ya fuera hoy. Viene otra vez nuestro Salvador, oh si ya fuera hoy, para reinar con poder y amor, oh si ya fuera hoy. Su fiel iglesia ataviada está con vestidos
sin fin traerá. Gloria, gloria, al coronarle Rey. Gloria, gloria, la senda preparar. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. Amén. Que Cristo vuelva pronto. Que Dios nos bendiga en esta noche. ¿Cuánto damos otro fuerte amén por esas hermosas alabanzas que hemos entonado esta tarde noche? Amén. Qué lindo es escuchar al pueblo de Dios cuando se goza cantándole a nuestro Creador. Esta tarde, cada uno de ustedes, cada uno de nuestros amigos, aquellos que han venido de otro estado, aquellos que nos visitan localmente, a cada uno de nuestros hermanos, a nuestros amigos y a nuestros hermanos que están en las redes sociales, sean cada uno de ustedes muy, pero muy bienvenidos esta tarde noche. Y que el poder y la gloria de nuestro Creador pueda obrar en cada una de nuestras vidas esta tarde noche. Y vamos también a seguir alabando a nuestro Creador, pero en los labios de nuestro hermano Ever, que él tiene un especial para nuestro Creador esta tarde. Para él es el tiempo. Dios les bendiga esta noche, hermanos. Eterna roca es mi Jesús, es el canto que voy a entonar esta noche. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en él, refugio en la tempestad. Roca eterna, vuestra protección, vuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor, en sombra en día de calor, refugio en la tempestad. Defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Roca eterna es mi Jesús, refugio en la tempestad. Si tú me guías, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, vuestra protección, vuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Roca eterna,
fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor, consolación en el dolor. Amén. ¿Cuánto damos otro fuerte amén por ese hermoso especial? Amén. Que Dios pueda seguir obrando con nuestro hermano en ese lindo ministerio. Vamos a dar unas indicaciones generales esta tarde. Para empezar, los niños pueden salir, pueden ir a su clase en estos momentos. Cada uno de los niños, las maestras los estarán esperando en la clase para que ellos también puedan aprender de nuestro Creador esta tarde, noche. Así que nuestros hermanos diáconos, si nos pueden colaborar para llevar a los niños hacia su clase. El día de mañana estaremos dando inicio a las 10 de la mañana. Así que cada uno de ustedes está invitado para poder estar presente a las 10 de la mañana, mañana sábado. También el basement de esta iglesia estará abierto para todo aquel que quiera traer su almuerzo y quiera, después de terminar el programa en la mañana, poder bajar y quiera almorzar con su familia o lo hace personal. El basement va a estar abierto para todo aquel que quiera almorzar en este edificio. También, mi querido hermano, querida familia, en la tarde estaremos dando inicio a las 3:30 con un hermoso concierto. No te lo puedes perder. Mañana a las 3:30 estaremos empezando con un hermoso concierto que para cada uno de nosotros y para el deleite de nuestro Creador. Así que esas son las indicaciones de este día para el día de mañana. Mañana todos estamos cordialmente invitados. Todos debemos de asistir mañana. Ayer lo mencionó el pastor. Va a ser un día de mucha bendición para cada uno de nosotros. Vamos a pasar a un momento muy especial. Un momento de oración. Un momento en el que nos vamos a comunicar con nuestro Creador. Y va a estar en labios de nuestro hermano Saúl Martínez. Feliz sábado, hermanos, familia que se encuentran en este lugar. Vamos a venir de rodillas para tener una oración especial y llevar este evento al cielo. Oremos. Padre nuestro, gracias, Señor, te damos porque toda esta semana nos has cuidado, Señor. Toda esta semana tú nos has protegido. Nos has dado alimento, salud, y aquí estamos, Señor, delante de ti. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas, por nuestros errores. Aquí está tu pueblo, Señor, de rodillas, en señal de humildad, reconociendo de que no somos perfectos, pero miramos al cielo, Señor, a Jesucristo, aquel que está a la diestra del Padre, intercediendo por nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestras ofensas y ayúdanos para mantenernos firmes delante de ti, aunque los cielos se caigan, Señor. Ayuda, Señor, a tu pueblo que está aquí presente, para que tu Espíritu Santo pueda guardar todo este evento, Señor, todos estos temas, toda tu palabra que se está predicando en estos días, Señor, y que no solamente quede en nuestra mente, Señor, sino que lo podamos atesorar, Señor, en nuestro corazón y que lo podamos enseñar a otras personas para que ellos también lleguen, Señor, al conocimiento y tomen una decisión para vida eterna, Señor. Cuida a tu pueblo, cuida, Señor, a todos los hermanos que han venido a diferentes iglesias, a todas las visitas, amigos que están conectados también en las redes sociales y que están aquí presentes, Señor. Que tu paz y tu bendición esté con ellos, Señor. Que tu Espíritu Santo los toque, Señor, en lo más profundo de su corazón para que puedan, Señor, sentir ese toque especial y puedan hacer cambios, Señor, para vida eterna. Cuídanos, Señor, y cuando nos levantemos, Señor, del suelo, que lo hagamos, Señor, confiando de que tú nos has escuchado y que tú vas a obrar en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto nos estamos gozando esta tarde noche? Amén. Y nos vamos a seguir gozando
porque ahora quedarán nuestros hermanos de alabanza pura con un hermoso especial. Para ellos es el tiempo. Uno de los más grandes regalos que Dios le ha dado al ser humano es el libre albedrío. Gracias a eso podemos decidir hacer el bien o hacer el mal. El conflicto de los siglos va en relación a esa decisión que nosotros tomamos. O servimos al Señor o no servimos al Señor. Y gracias a ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, a pesar de que el enemigo nos toma como prisioneros, el Señor con su sangre nos da la libertad. Escuchen este hermoso canto. He buscado un sentido a mi vida. De este mundo esclava yo fui, mas la puerta de mi prisión por amor Él abrió. Mi rescate Él pagó, libre soy. Libre soy, no le temo al mañana. Libre soy, ya mi culpa Él borró. Mis cadenas cambió por gloriosa canción. Libre soy, gloria a Dios, libre al fin. Libre soy de la culpa que he llevado, de vivir sin sentido. Libre soy, ya encontré a Jesús y completa ahora estoy. Mi Señor olvidó lo que antes fui. Libre soy, no le temo al mañana. Libre soy, ya mi culpa Él borró. Mis cadenas cambió por gloriosa canción. Libre soy, gloria a Dios, libre al fin. Mis cadenas cambió por gloriosa canción. Libre soy, gloria a Dios, libre al fin. ¿Cuántos damos gracias a Dios por ese sacrificio? Vamos a cantarle al Señor. Pongámonos en pie y cantamos nuestro canto tema, cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oír del retumbantes truenos y al contemplar el sol en su esplendor, clamo y proclamo por tu gran poder.
su cantar, y alrededor percibo mil bellezas, y brisa suave viene a refrescar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando pienso en ti, Señor querido, quien por mis culpas en penosa cruz dolor sufriste que hombre no ha sufrido, cuánto te quiero, amado y buen Jesús. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darme la victoria, tu gran poder y gloria he de cantar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Cuán grande es nuestro Dios. Pueden tomar asiento. Muchas gracias a nuestros hermanos de Alabanza Pura con esos hermosos cantos. Esta tarde, noche de sábado ya, hemos alabado el nombre de nuestro Dios. Nos hemos comunicado con Él a través de la oración. Y ahora viene otro momento muy importante en el cual vamos a aprender de la palabra de nuestro Dios. Y para eso quedará en labios de nuestro pastor Esteban Bor. Para él es el tiempo. Muy buenas noches y feliz sábado. Quiero dar nuevamente gracias al grupo Alabanza. Son músicos de calidad para la gloria y la honra de Dios, siempre. Es bueno tener excelentes directores de canto, nos ayudan a cantar, ¿verdad? Y ustedes son un maravilloso coro, extraordinario. Me da piel de gallina escucharlos cantar. Bueno, quiero mencionarles que esta noche hay un hermano de nuestro ministerio, el hermano David Castellanos, lo pueden ver acá, levanta la mano David. Él es el director técnico de nuestro ministerio, es una persona indispensable para el ministerio, diría yo. Lo hemos invitado para documentar este evento el fin de semana. Quisiera, si es posible, que los que estén dispuestos de hacer una entrevista sobre lo que significa este ministerio para ustedes, lo que ha significado para ustedes, que ustedes hablen con David
para que él pueda entonces grabar una entrevista que podamos poner en nuestro canal de televisión. Así que no tengan pena, no se asusten. Es una entrevista que se va a hacer en tal vez uno de los cuartos, una cosa muy informal. Yo soy el que voy a hacer la entrevista, así que quisiéramos grabar la mayor cantidad de testimonios posible. Si no es un testimonio en cuanto a lo que significa el ministerio de Zoom TV para ustedes, si tienen otro testimonio de cómo Dios ha obrado en su vida, nos gustaría que compartan ese testimonio. No puede ser un testimonio de media hora, tiene que ser un testimonio de unos 4 o 5 minutos máximo, pero por favor hablen con David. Él va a estar disponible para hacer entrevistas y también va a documentar las reuniones que estamos haciendo este fin de semana. Conózcanlo también, una persona muy cordial, es de Colombia. Yo creo que aquí no hay mucho colombiano. Conocí a algunos colombianos, una hermana venezolana cuando estaba por subir. ¿Hay otros venezolanos acá? Bueno, casi no hay venezolanos aquí. ¿Colombianos? Ni preguntemos salvadoreños. ¿Mexicanos? Hay mexicanos. Hay Chihuahua. Bueno, bienvenidos todos. Estamos contentos de que hayan hecho acto de presencia esta noche y las últimas 2 noches. Vamos a comenzar con una oración y entonces entramos de lleno a nuestro estudio. Padre, te damos gracias por el privilegio de comenzar tu santo día en tu santo templo. Imploramos la presencia de tu Santo Espíritu al abrir tu santa palabra, que haga un impacto en nuestra vida, que nos haga más como nuestro querido y amante Jesús. Te lo pedimos en su nombre. Amén. En esta serie hemos estado estudiando 3 historias del libro de Génesis. 3 historias que van a formar la base para los 3 temas que vamos a estudiar mañana. Hemos estudiado en primer lugar lo que ocurrió en el diluvio y antes del diluvio. Estudiamos todos los eventos que llevaron al diluvio y la destrucción que vino. Jesús dijo que como fue en los días de Noé, así será también al final de la historia. Es decir, la historia de Génesis del diluvio ocurrió históricamente, pero lo que pasó simboliza o representa o ilustra lo que va a pasar globalmente en el mundo al final de la historia. Anoche estudiamos sobre la Torre de Babel. Es el origen de la Babilonia del libro de Apocalipsis. Babilonia se caracteriza por su arrogancia, se caracteriza por su deseo de consolidar la rebelión en contra de Dios en un lugar, reunir a todas las naciones en rebelión contra el Señor. Como lo dice en Apocalipsis, la ramera controla las aguas, controla a los reyes, controla a los mercaderes de la tierra, tiene hijas que hacen lo que ella dice. Es una unión global en rebelión en contra de Dios que ocurrió históricamente, pero ocurrirá a una escala mayor al final de la historia. Esta noche vamos a estudiar una tercera historia en el libro de Génesis, que es la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Jesús dijo, como vamos a leer en un momento, que como fue en los días de Lot, así será también la venida del Hijo del Hombre. Noten nuevamente, la historia ocurrió en el pasado, pero se va a repetir globalmente al final de la historia. Si sabemos lo que ocurrió en el diluvio, lo que ocurrió en la Torre de Babel y lo que ocurrió con Sodoma y Gomorra, vamos a entender mejor lo que va a ocurrir al final de la historia. Son ilustraciones históricas de algo que va a suceder a una escala mucho mayor al final de la historia. Y mañana, Dios mediante, vamos a conectar todo lo que hemos estudiado con el pasaje de Romanos 1, 18 al 32. Un pasaje que vamos a estudiar en detalle,
porque es una descripción del mundo antes de la segunda venida y tiene muchos rasgos en común con las historias que hemos trazado. Y luego en nuestro último tema vamos a ver que las tres historias de Génesis y Romanos 1, 18 al 32 culminan en su cumplimiento con los mensajes de los tres ángeles. Vamos a encontrar que Romanos 1, 18 al 32 tienen los mismos elementos que los mensajes de los tres ángeles en el libro de Apocalipsis. Así que ese será nuestro tema de estudio mañana. Ahora vamos en nuestras Biblias a Lucas 17. Lucas el capítulo 17. Y mientras ustedes están buscando ese capítulo, permítanme mencionarles algo. Yo sé que es muy difícil para ustedes conseguir los versículos tan rápidamente como yo los presento. Y es imposible que ustedes recuerden todo lo que nosotros hemos estudiado. Se van y en una semana se olvidan de la mitad de lo que hemos dicho. Así que les tengo buenas noticias. La buena noticia es que mañana en la mesa de afuera va a haber una hoja con un código QR. Y si ustedes usan su celular, su teléfono celular, para hacer clic en ese código QR, ahí hay unas líneas para usted registrarse y yo le voy a mandar todos los sermones escritos para que ustedes puedan estudiarlos en su casa con calma. No son bosquejos. Son sermones completos, escritos completos, porque quiero que ustedes se los lleven a la casa y los estudien con calma para comparar lo que dice la Biblia con lo que dije yo. Porque últimamente, si Pablo dijo que los bereanos eran más nobles porque comparaban lo que él decía con las escrituras, pues yo quiero decirles también que ustedes deben comparar todo lo que yo digo con las escrituras. Así que mañana pasen por la mesa. Cuando estuve en la iglesia de Amigos de Jesús, tuvimos el código QR y más de 180 personas se registraron para recibir los sermones que prediqué allá. Y quiero decirles que si ustedes se registran, no solo les voy a mandar los sermones de aquí, sino que se los voy a mandar de los que presenté en Amigos de Jesús, porque en realidad esos sermones al Amigo de Jesús constituyen la primera parte de lo que estamos completando aquí. Son más de 200 páginas de material que ustedes van a recibir y no les cuesta ni un centavo. Las mejores cosas de la vida son gratis. Ahora tienen Lucas 17, versículo 28 al 32. Está hablando Jesús. Asimismo. ¿Qué significa asimismo? Como pasó una vez allá, asimismo, como sucedió en los días de ¿quién? De Lot. ¿Qué hacían? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y ahora escuchen, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Se va a repetir la historia de Sodoma y Gomorra? Jesús dijo que sí. Como sucedió allá, va a suceder en el futuro. Así que necesitamos nosotros estudiar la historia de lo que pasó con Sodoma antes de ser destruida la ciudad o las ciudades, porque eran varias, y lo que ocurrió en el momento de su destrucción. Ahora vamos a Génesis 13 y el versículo 10. Génesis 13, 10. Y vamos a encontrar que la región a donde estaban las ciudades de la llanura era la región más bonita y hermosa del mundo, antes de la destrucción de las ciudades. Dice en Génesis 13 y el versículo 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, es decir, había abundancia de agua, era verde,
era toda ella de riego como el huerto de Jehová. ¿Qué es el huerto de Jehová? El Edén. Era un lugar que se parecía al Edén. Dice, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. ¿Y cuándo fue que el mundo que era así? Dice, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Y si ustedes van hoy, van a encontrar exactamente lo contrario. Árido, seco y no hay nada vivo en esa región. Ahora la Biblia nos dice que aunque era un lugar supremamente hermoso, las ciudades eran malas y pecadoras, como la sociedad del mundo antes del diluvio. Dice en el capítulo 13 y el versículo 13, en cuanto a la condición moral de las ciudades, mas los hombres de Sodoma eran malos. Y por si acaso no entienden malos, dice y pecadores. Quiere decir que eran bien malos. Eran malos y pecadores contra Jehová. ¿Cómo? En gran manera. Malos pecadores en gran manera. Terrible la corrupción de las ciudades. Ahora, las ciudades padecían de 3 males. En primer lugar, perversidad sexual. Ustedes pueden notar eso, lo vamos a estudiar en Génesis 19 y el versículo 5. Practicaban toda clase de aberraciones sexuales. En segundo lugar, las ciudades eran violentas. Sabemos eso porque querían linchar a Lot. No se preocupaban ni por un instante de acabar con Lot, que no estaba de acuerdo con lo que ellos querían hacer. Y en tercer lugar, el gran pecado era el materialismo que impedía que ellos ayudaran a los más necesitados. Noten Ezequiel, el capítulo 16, 48 y 49 sobre esta última característica. Ezequiel, el capítulo 16 y el versículo 48 y 49. Aquí Dios está comparando al pueblo judío con Sodoma y Gomorra. Hasta ese nivel había llegado el pueblo judío en la época cuando escribió Ezequiel. Dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. ¿Cuál era el problema de Sodoma? Soberbia. Lo que estudiamos anoche, vimos que los que construyeron la Torre de Babel eran soberbios. ¿Cómo no? ¿Eran altaneros? ¿Cómo no? Dice soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. ¿Y cuál fue el resultado? Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Vivían para sí, para su propia grandeza. Eran soberbios, orgullosos, como Nabucodonosor cuando construyó la ciudad de Babilonia. Dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué por mi poder y para mi gloria. Esa es la característica de Babilonia. El libro de Judas, los versículos 10 al 13, comparan a Sodoma con Caín. Y ustedes saben qué clase de persona fue Caín. Compara la ciudad de Sodoma con Balaam y compara la ciudad de Sodoma con Coré. Es decir, habría que estudiar esas 3 historias, que no tenemos tiempo de hacerlo, para ver qué características tenían las ciudades, particularmente Sodoma y Gomorra. Ahora, como hemos visto, Dios nunca destruye sin primero darle a una civilización o a una nación gran luz y la oportunidad de arrepentirse y de cambiar su conducta. Así que antes de que Dios destruyera las ciudades, mandó a 3 varones que llegaron a donde Abraham.
Estos personajes se identifican como 3 ángeles. Ahora, cuando oímos 3 ángeles, ¿qué curiosidad despierta en nuestra mente? Apocalipsis 14 tiene 3 ángeles. ¿Será posible que los 3 ángeles que fueron a Sodoma simbolizan los mensajes de los 3 ángeles al final de la historia? Lo vamos a ver que sí. Cuando llegaron estos 3 ángeles, dice en el capítulo 18 que eran varones, pero luego más adelante se identifican como ángeles, como veremos. Dice que cuando Abraham los vio, él reconoció que uno de ellos era distinto que los otros 2. Fíjense que Abraham le habla solo a uno de los 3. Y fíjense lo que hace Abraham. Dice en Génesis 18 y el versículo 1 al 3. Génesis 18 y el versículo 1 al 3. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró. Y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en tierra y dijo. Ahora vamos a leer con cuidado. ¿Le está hablando a los 3 o a uno solo? A uno. Porque dice, y dijo, Señor, no señores, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, no el de todos, en tus ojos, no les, sino te ruego que no pases de tu siervo. ¿A cuántos de los 3 le está hablando Abraham? Le está hablando a uno solo, que es un personaje especial entre los 3. Después que Abraham le ofrece alimento a estos 3 personajes, encontraron que se movieron hacia Sodoma. En el año 2001, en mayo del 2001, unos pocos meses antes que cayeran las Torres Gemelas en Nueva York, tuve el privilegio de visitar 3 países del Medio Oriente. Tuve el privilegio de visitar el país del Líbano, Siria y Jordania. Y viajamos entre esos países, no en avión, sino en un taxi. Y cuando fuimos a visitar el monte Nebo, a donde murió Moisés, cuando estábamos andando en el carro, había unos beduinos con carpas y unas cabras afuera que empezaron a hacernos señales así como histéricos, señales. Así que el carro paró y vino uno de los beduinos y empezó a hablar en árabe, que los que iban conmigo no entendíamos nada, pero el chofer era árabe y entendía muy bien. Dice, nos están invitando para almorzar en su carpa. Hospitalarios. Así era Abraham, hospitalario. Los 3 varones dicen, vengan, les voy a hacer comida. Y luego después se mueven los 3 hacia Sodoma. Noten el versículo 16 del capítulo 18. Y los varones, que son los 3, se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándoles. Es decir, los 3 ahora se mueven hacia Sodoma. Y entonces ahora Abraham, vamos a encontrar, queda con uno de ellos que no va a Sodoma. Y ese que no va a Sodoma es un personaje muy interesante. En Génesis 18 hay un juicio investigador. ¿Recuerdan que anoche vimos que en la Torre de Babel Dios dice, voy a descender y voy a ver si han ido demasiado lejos? Pues también tenemos aquí lo mismo. Noten Génesis 18, 20 y 21. Entonces Jehová le dijo, está hablándole ¿a quién? A Abraham.
Bueno, entonces, ¿quién es el tercer personaje? El tercer personaje es Jehová. Lo vamos a ver más claramente en un momento. Yo pregunto, ¿Jesús es Jehová? ¿El Padre es Jehová? Sí, tanto el Padre y el Hijo se llaman Jehová en la Biblia. Este personaje es Cristo. Es el arcángel Miguel. Dice entonces Jehová le dijo, hablando con Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra. ¿Qué está diciendo? Voy a bajar y voy a ver si las ciudades han rebosado la copa, si han ido demasiado lejos, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Primero viene la investigación de las ciudades, como Dios vino a investigar la obra de los constructores de la torre. Y entonces encontramos en el versículo 22 que solo 2 ángeles van a Sodoma. Dice, y se apartaron allí los varones y fueron hacia Sodoma. ¿Cuántos varones fueron a Sodoma? Ya vamos a ver en un momento. Fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. ¿Cuántos varones fueron? Pues vamos a leer el capítulo 19 y el versículo 1. Dice en el capítulo 19:1, llegaron pues los, ¿cuántos? Los 2 ángeles a Sodoma. ¿Y el tercero qué? Es Jehová quien habló con quién. Con Abraham, y dijo, yo voy a hacer un juicio investigador. Así que dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, viéndolos. Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. El tercer personaje ante el cual permaneció Abraham después que se fueron los 2 ángeles a Sodoma era ni más ni menos que Jehová. Y ahora, ¿qué hace Abraham delante de Jehová? Intercede por los fieles en la ciudad. ¿Qué hace Jesús en el juicio investigador en el cielo antes que venga la destrucción? Intercede por los fieles. El propósito del juicio es separar a los justos de los injustos. ¿Me están entendiendo y siguiendo o no? Así que Abraham ahora intercede por los fieles. Eso es lo que hace Jesús en el juicio investigador. Abraham no quería que los justos perecieran con los injustos cuando se destruyeran las ciudades. Y por eso era necesario hacer un juicio de separación. Vamos a leer los versículos 22 al 25 de Génesis 18, 22 al 25. Se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó Abraham y dijo, ¿a quién le está hablando? A Jehová. ¿Quién era ese ángel? Podemos ser el primer ángel, ni más ni menos que Jesús. Dice, y se acercó Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Cuál es la pasión de Abraham? Que se hiciera una separación ¿entre qué? Entre el justo y el impío, para que en la destrucción no pereciera ¿quién? El justo. Y luego dice en el versículo 24, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Ahora escuchen bien. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. ¿Cuál es la pasión de Abraham? De que se salve ¿quién? El justo.
que Dios separe a los justos de los injustos para que los justos no perezcan en la destrucción. Va a hacer Jesús un juicio investigador, está haciendo un juicio investigador en el cielo para determinar quiénes son justos, para que cuando se destruya el mundo no sea destruido el justo con el impío. Aquí tenemos el juicio investigador y muchos dicen que esa doctrina no está en la Biblia. Ahora sigue diciendo en el versículo 25, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. Y ahora viene una palabra clave. El juez de toda la tierra, el primer ángel es el ángel del ¿qué? El ángel del que hace ¿qué cosa? El juicio. Yo pregunto, ¿qué hace el mensaje del primer ángel en Apocalipsis? La hora de su juicio ha llegado. Así que dice el juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Y luego los ángeles tienen que sacar a los justos de la ciudad antes que la ciudad sea destruida. Noten lo que dice en Génesis 19 y el versículo 12 y 13, antes de la destrucción de las ciudades. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad. Y luego ¿qué dice? Sácalos de este lugar. ¿Qué dice el mensaje del segundo ángel en el Apocalipsis? Vamos a ir a eso más adelante, pero quiero que vayan captando. ¿Qué dice el segundo ángel? Ha caído Babilonia, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis destruidos. Así que dice, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Salgan antes de la destrucción. El mismo mensaje del segundo ángel en Apocalipsis 14. Noten Génesis 19:14, repite el mismo pensamiento. Dice, entonces salió Lot y habló a sus yernos. ¿Predicó Lot un mensaje de justicia? ¿Dio un mensaje de amonestación? Sí, dice, habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos. Y luego ¿qué dice? Salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Sucedió con los yernos lo mismo que sucedió con la predicación de Noé. ¿Están captando o no están captando? ¿Ven cómo lo que sucedió simboliza lo que va a suceder? Y luego entonces vemos la noche fatídica de Sodoma. La última noche de Sodoma, los impíos rodearon la casa de Lot y querían cometer actos homosexuales con los ángeles. ¿Tiene eso alguna importancia hoy? ¿Sí o no? Claro que sí. Cuando Lot se resistió y los reprendió por lo que querían hacer, procuraron ¿qué cosa? Lincharlo. ¿Va a pasar eso con el pueblo de Dios que predican la verdad al final de la historia? ¿Cómo no? Los ángeles protegieron a Lot de la ira de los hombres de Sodoma. Y los ángeles tomaron a Lot de su sotana, lo metieron adentro y cerraron la puerta. ¿Hubo una puerta cerrada en los días de Noé? ¿La puerta se cerró antes que empezara a llover? ¿Aquí se cerró una puerta antes de que se destruyeran las ciudades? La puerta de la gracia siempre se cierra antes, y después que se cierra la puerta, el pueblo de Dios está en jaque. Leamos Génesis 19 y el versículo 9 y 10. Aquí está lo que dicen los
hombres perversos de Sodoma. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Es decir, te vamos a hacer más mal a ti que a los ángeles que tú recibiste en tu casa. Y hacían gran ¿qué? ¿El pueblo de Dios va a estar en peligro de recibir violencia en un tiempo de angustia? ¿Cómo no? Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Cuando la puerta se cerró, la suerte de los impíos estaba decidida, porque se había separado a los justos de los injustos. Y luego entonces viene el mensaje del tercer ángel. ¿Qué dice el mensaje del tercer ángel en Apocalipsis? Dice: si alguno adora a la bestia, su imagen, será echado en el lago de ¿qué? ¿De qué? ¿De fuego y qué más? Fuego y azufre. ¿Con qué fueron destruidas las ciudades de Sodoma y Gomorra? Vamos a leer Génesis 19 y el versículo 24. Génesis 19, 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Yo pregunto, al final de la historia, ¿el fuego y azufre van a caer del cielo? Lo dice el libro de Apocalipsis. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Pero Apocalipsis no solamente dice que fueron echados en el lago de fuego y azufre, sino que dice que su humo asciende. ¿Sucedió lo mismo con Sodoma y Gomorra? Fíjense lo que dice Génesis 19, 28. Aquí Abraham está mirando desde lejos a Sodoma y Gomorra cuando cae el fuego y azufre. Dice: y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella, hacia toda la tierra de la llanura miró. Y he aquí que ¿qué cosa? El humo subía de la tierra como el humo de un horno. Fuego y azufre que desciende, el humo que asciende. Palabras que se repiten en Apocalipsis 14. La advertencia del mensaje del tercer ángel. Los mensajes de los tres ángeles están ya en Génesis. El cierre de la puerta está en Génesis. El juicio de separación de justos de injustos está en Génesis. La violencia contra los fieles de Dios protegidos por los ángeles está en Génesis. La destrucción final está en Génesis con fuego y azufre. Dios nos dio esa historia local para entender lo que va a ocurrir globalmente al final de la historia. Pero como hemos visto, el lugar ya no era un jardín del Edén después que el fuego. ¿Saben ustedes que el Mar Muerto, donde estaban las ciudades de la llanura, es el lugar más profundo por debajo del nivel del mar? 1500 pies por debajo del nivel del mar. Yo he estado allí. Es como si se hubiera abierto un hoyo en la tierra. Es decir, tan fuerte fue el fuego, porque dice la Biblia que eran las ciudades de la llanura, pero ahí hay una cuenca, un hoyo, y no hay nada vivo allí. Ni siquiera microorganismos hay en el Mar Muerto, por eso se llama muerto. No hay vida. Fueron completa y totalmente destruidas. Pero Dios tuvo un remanente fiel. Génesis 19, 29 nos dice que Abraham, escuchen bien, Abraham había intercedido por Lot para que no pereciera. Como Cristo va a interceder por los fieles al final de la historia. Dice en el versículo 29 del capítulo 19, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó ¿de quién?
de Abraham, porque Abraham había pedido que Dios salvara a Lot y a su familia, y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Lot era un hombre piadoso. Tristemente, era personalmente piadoso, pero cometió el error de ubicarse en la ciudad de Sodoma con su familia. Perdió a su familia por escoger ubicarse en ese lugar. Personalmente piadoso, dice la Biblia, como Noé. Noten lo que dice 2 de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 7 y 8. 2 de Pedro 2, 7 y 8. Dice, y libró, fíjense la cantidad de veces que se usa la palabra justo, y libró al justo Lot, varón justo, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Afligía su alma. Él no compartía los pecados de la ciudad de Sodoma. Clamaba y gemía por los pecados, pero se ubicó en un lugar a donde perdió básicamente a varias de sus hijas que estaban casadas, a 2 hijas solteras, aunque ellas salieron, vamos a encontrar que cometieron incesto con su padre y tuvieron hijos que fundaron 2 de las ciudades más inicuas, de las naciones más inicuas de la antigüedad, Moab y Edom. ¿Por qué tuvieron relaciones sexuales con su propio padre? Incesto. ¿Dónde aprendieron eso? En Sodoma. ¿Y qué diríamos de la esposa de Lot? De eso vamos a hablar hacia el final. La esposa de Lot, sabemos que ella pereció también. Y Lot perdió todo lo que tenía. Aunque era personalmente piadoso, se afligía cada día por la maldad de las ciudades, se ubicó en un lugar con su familia a donde perdió básicamente a su familia. Ahora hablemos un poco del fuego que destruyó la ciudad. Vamos a Judas, el versículo 7, y solamente menciono el versículo porque Judas solo tiene un capítulo. Podríamos decir Judas 1:7. Aquí está hablando de Sodoma y Gomorra. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habían, ¿cuál era uno de los pecados? ¿Habían qué? Fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. ¿Qué son vicios contra naturaleza? Es cuando un hombre se acuesta con un hombre. Lo vamos a ver en Romanos 1. Y cuando una mujer se acuesta con una mujer. Eso es contra naturaleza. Porque Dios hizo varón y hembra. 2 varones no pueden procrear, ni 2 hembras tampoco. Dios hizo a Adán y Eva, luego le dijo, fructificad y multiplicad y henchid la tierra. Así que las ciudades de Sodoma y Gomorra estaban practicando lo mismo por lo cual se está abogando hoy en este país, especialmente este país protestante. Qué triste. Así que dice, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, estas ciudades fueron puestas por ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Pues de lo que va a pasar al final de la historia. Como ejemplo, sufriendo el castigo de qué? Del fuego eterno. ¿Qué clase de fuego destruyó las ciudades? Fuego eterno. Ahora tenemos un problema. ¿Y cuál es el problema, pastor? El problema es que fueron destruidas con fuego eterno, pero ya se apagaron. Se volvieron cenizas. ¿Cómo es que el fuego es eterno? Vamos a leer 2 de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 6, a donde dice que es
que las ciudades fueron reducidas a ceniza. Aunque fueron destruidas con fuego eterno, fueron reducidas a ceniza. Yo pregunto, cuando algo se vuelve cenizas, ¿pueden prender las cenizas? No, porque todo lo que hay que consumir se consumió. Noten 2 Pedro 2:6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas ¿a qué? A ceniza. Interesante. Poniéndolas, ¿de qué? Ahí está la idea otra vez. Ejemplifican lo que va a pasar en el futuro. Y poniéndolas de ejemplo a los que habían, es decir, en el futuro, a los que habían de vivir como impíamente. ¿Cómo explicamos que las ciudades fueron destruidas con fuego eterno, pero se apagaron, se volvieron cenizas? ¿Cómo explicamos eso? Pues vamos a buscar en nuestras Biblias Deuteronomio 4, 23 y 24. Hermanos y hermanas, no se dejen intimidar cuando vienen algunos cristianos y dicen, los impíos cuando se mueren van a quemarse en las llamas del infierno y ahí se van a quemar para siempre porque el fuego es eterno. Cuando les digan eso, ustedes van a usar lo que yo voy a compartir ahora con ustedes. Deuteronomio 4, 23 y 24. ¿Qué fue el fuego que destruyó las ciudades? Dice allí, Dios está hablando al pueblo de Israel: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. ¿Qué es el fuego? Dios es el fuego consumidor. Yo pregunto, ¿Dios es eterno? Entonces, ¿Dios es fuego consumidor eterno? El fuego es eterno, pero no lo que el fuego quema. Ahora vamos a Hebreos 12, 28 y 29. Hebreos 12, 28 y 29. Dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Qué debemos agradar a Dios? ¿Cómo? Con temor y reverencia. ¿Por qué razón? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora ustedes saben que 1 Timoteo 6:16 dice que Dios es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. La luz inaccesible es la gloria de Dios, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. La hermana White una vez tuvo una visión a donde Dios le mostró al Padre sentado en su trono. Y alguien le escribió a la hermana White y le dijo: pero la Biblia dice que nadie jamás ha visto al Padre. ¿Cómo dice usted que vio al Padre pararse del trono para moverse del lugar santo al lugar santísimo? Luego la hermana White explicó y dijo: pues yo no vi al Padre porque estaba rodeado de una gloriosa luz, pero cuando se movió la luz yo me imaginé que el que se estaba moviendo era el Padre, porque Él es el que está sentado en el trono. Fíjense lo que ella escribió en Primeros Escritos, página 54. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como Él. Dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla, porque dijo: si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir. ¿Qué es el fuego consumidor? Es la gloria de Jehová. El fuego eterno es la gloria de Jehová. Vayan conmigo a Éxodo 24, 15 al 17. Éxodo 24, 15 al 17. Aquí el pueblo de Dios está al pie del monte Sinaí. Y dice allí, en cuanto al monte donde ellos estaban: entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte.
¿Y qué es lo que ve Moisés? Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Es decir, Dios está cubierto de una ¿qué? La gloria de Dios está cubierta por una nube. Y luego dice, y la apariencia de la gloria de Jehová era como ¿qué? Como un fuego abrasador. ¿Qué es el fuego abrasador? La gloria de Jehová. ¿Qué destruyó a Sodoma y Gomorra? La gloria de Jehová. Su gloria es eterna. Por eso Dios es fuego eterno, pero no lo que el fuego consume. En Judas dice que fueron destruidas las ciudades con fuego eterno. No dice que lo que quemó era eterno. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Escuchen esta cita del Espíritu Profecía, Deseo de todas las gentes, página 82. Escuchen bien. Para el pecado, donde quiera que se encuentre, nuestro Dios es fuego consumidor. En todos los que se sometan a su poder, el Espíritu de Dios consumirá el pecado. ¿Qué pasa? Dice, todos los que se someten al poder de Dios, el Espíritu de Dios consumirá el pecado. Pero si los hombres se aferran al pecado, llegan a identificarse con él, entonces la gloria de Dios que destruye el pecado debe destruirlos a ellos también. Así que debemos permitir que el Espíritu Santo en nuestras vidas consuma el pecado, para que cuando Cristo venga, la gloria de Dios, que es el fuego consumidor, no nos consuma a nosotros. Ahora, la Biblia nos dice que al final de la historia, los impíos se van a apagar también, como pasó en Sodoma y Gomorra. Noten lo que dice Malaquías 4 y el versículo 1. Malaquías 4 y el versículo 1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno. Es decir, se va a manifestar la gloria de Jehová, quien es fuego eterno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Cuánto va a quedar después que el fuego cumpla su tarea? Ni raíz ni rama. ¿Quién es la raíz del pecado? Satanás. ¿Y las ramas quiénes son? Sus seguidores. Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Pues Satanás es la raíz y sus seguidores son las ramas. Dice aquí, no les dejará, no quedará ni raíz ni rama, serán reducidos a cenizas. Noten el versículo 3, Malaquías 4:3. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y escuchen, ahora les voy a sorprender con algo. Algunos tal vez no se van a sorprender, pero ¿saben que Satanás también será reducido a cenizas? Y ustedes, pero pastor, es la materia que se quema y se vuelve cenizas. ¿Será que Satanás es un ser que tiene cuerpo? Hermanos y hermanas, él está en una dimensión que nosotros no podemos ver. Está en otra dimensión. Nos ha sido velado el mundo donde viven los ángeles, donde vive Dios. Algún día se quitará el velo y los veremos. Ahora escuchen esta cita del Espíritu, de Ezequiel 28 primero y luego del Espíritu Profecía. Dios predice lo que va a pasar con Satanás. Dios le dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran.
Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Satanás va a estar eternamente quemándose en las llamas del infierno? No, va a dejar de ser. Porque el fuego, la gloria de Dios lo va a consumir y va a quedar consumido para siempre. Va a dejar de ser. Satanás se apaga, pero la gloria de Dios no, porque la gloria de Dios es eterna. Ahora, fíjense esta cita de la hermana White. Se encuentra en Primeros Escritos, página 152. La hermana White se le dio una visión donde vio a Satanás como es ahora. Se me mostró a Satanás tal como había sido antes, un ángel excelso y feliz. Después se me lo mostró tal como es ahora. Todavía tiene una regia figura. Todavía son nobles sus facciones. ¿Qué son facciones? Estas son mis facciones. Todavía son nobles sus facciones porque es un ángel caído. Pero su semblante, ¿qué es un semblante? El rostro. Pero su semblante denota viva ansiedad, inquietud, desdicha, malicia, odio, falacia, engaño y todo linaje de mal. Me fijé especialmente en aquella frente. ¿Tiene frente? Sí, me fijé especialmente en aquella frente que tan noble fuera. Comienza a inclinarse hacia atrás desde los ojos. ¿Tiene ojos? Sí. Vi que se viene dedicando al mal desde hace tanto tiempo que en él las buenas cualidades están degradadas y todo rasgo malo se ha desarrollado. Sus ojos, astutos y sagaces, denotaban profunda penetración. Su cuerpo era grande. ¿Tiene cuerpo? Sí, su cuerpo era grande, pero las carnes le colgaban flácidas en la cara y las manos. ¿Las qué? Carnes. No puede ser reducido a ceniza al menos que sea un ser material. El problema no es que nosotros a veces pensamos que los ángeles son fantasmas. Así algo como un viento, como etéreos, como fantasmas. ¿Ustedes recuerdan cuando Eliseo le mandó a quitar los ojos del siervo? Y dice que se le cayeron de los ojos como escamas y vio alrededor de la ciudad ángeles protegiendo la ciudad. El problema es con nuestros ojos. Sigue diciendo, su cuerpo era grande, pero las carnes le colgaban flácidas en la cara y las manos. Tiene manos también. Cuando lo vi tenía apoyada la barbilla. Tiene barbilla. En la mano izquierda. Significa que tiene también una mano ¿qué? Derecha. Parecía estar muy pensativo. Se le entreabrieron los labios. Tiene labios también. Se le entreabrieron los labios en una sonrisa que me hizo temblar por lo cargada que estaba de malignidad y satánica astucia. Así se sonríe siempre que está por asegurarse una víctima. Y cuando la sujeta en sus lazos, esa sonrisa se vuelve horrible. Por eso Satanás será reducido ¿a qué? A ceniza. El diablo se va a quemar para siempre, se va a estar consumiendo y consumiendo y consumiendo y consumiendo. ¿Por la eternidad en el infierno? No. ¿Y los impíos? Tampoco. Satanás, sus ángeles y los impíos serán consumidos con fuego eterno. El fuego sigue porque es la gloria de Dios, pero lo que el fuego quema se apaga. Así que cuando alguien le diga, el fuego, ¿dónde van los impíos? Ese es un fuego eterno. Dígale, sí, tiene razón. El fuego, pero no lo que el fuego consume. Hay que leer la Biblia como está escrita. Ahora, esto nos ayuda a entender algunas expresiones que la gente interpreta mal. Noten 2 Tesalonicenses 1, 6 al 9.
Ahora vamos a poder explicar algunos versículos que se usan mal en el mundo cristiano. Segunda de Tesalonicenses 1, 6 al 9. Porque es justo delante de Dios pagar con retribución a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Y cómo se va a manifestar? ¿En qué? En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena ¿de qué? De eterna perdición. ¿Los impíos se van a perder eternamente? Sí. Es decir, se van a estar perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo en el fuego. No. ¿En qué sentido se pierden? Son consumidos y quedan consumidos para siempre. Sufren perdición eterna. El proceso de perdición no es eterno, sino el resultado. Y fíjense que dice, los cuales sufrirán la pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. No pueden estar en la presencia de la gloria del poder de Dios, porque es fuego consumidor para el pecado. Otros textos que se usan mal, Mateo 25, 41 y luego el versículo 46, es la parábola de los corderos y los cabritos. Entonces dirá también a los de la izquierda, que son los cabritos, los impíos, apartados de mí, malditos al fuego eterno. ¿Qué es el fuego? ¿Se van a consumir los impíos para siempre según eso? No. ¿En qué sentido es el fuego eterno? Porque Dios es fuego consumidor. Así que dice, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y luego el versículo 46, e irán estos al castigo eterno. Yo pregunto, ¿el castigo de los impíos durará para siempre? Sí. No el proceso de castigo, sino el resultado de su castigo. Se consumen, se vuelven cenizas y quedan castigados para siempre. No están siendo castigados y castigados y castigados y castigados en el fuego. No, el fuego los consume, no resucitan jamás. Su castigo es eterno. Ahora, ¿saben ustedes quiénes van a vivir en el fuego? Para siempre. No son los malos, sino los buenos. De que, pastor, ¿qué herejía es esa? De que los justos van a vivir en medio del fuego eterno. Sí, Señor. Vamos a Isaías 33 y vamos a leer los versículos 11 al 16. ¿Ve qué sencillo es interpretar la Biblia cuando se lee con cuidado? Cuando se compara un texto con otro texto. Dice en Isaías 33, 11 y 12, primero habla de los impíos. Concebisteis hojarascas, rastrojo daréis a luz. El soplo de vuestro fuego os consumirá. Y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados, serán quemados con fuego. Está hablando de los impíos. Y luego dice en el versículo 14, los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Y luego dos preguntas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Y luego una segunda pregunta paralela. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Fíjense la respuesta. El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias. El que sacude sus manos para no recibir cohecho, mordidas. El que tapa sus ojos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. ¿Quiénes van a vivir en las llamas eternas? ¿Los impíos o los justos? Los justos. ¿Saben por qué?
porque van a tener un carácter a prueba de fuego. Y tenemos una ilustración en la Biblia de 3 jóvenes que estaban dispuestos a morir, y ese era un fuego humano. ¿Recuerda la historia de Sadrach, Mesach y Abednego? Le dijeron al rey: oh rey, nosotros te respetamos en tu legítima autoridad, pero nosotros no nos vamos a inclinar ante la imagen que tú levantaste. Y Nabucodonosor le dice: les echo al fuego, y que Dios los salvará de las llamas. Y ellos dijeron: nuestro Dios es capaz de salvarnos, y si no nos salva, de todas maneras no vamos a adorar. Yo pregunto, ¿va a pasar eso otra vez? ¿Vamos a tener que rechazar la adoración a la imagen de la bestia? Sí, así que ahora es que tenemos que prepararnos para eso. No crean que los jóvenes vivían mundanos y luego de repente vino la crisis y dicen: ahora vamos a ser fieles a Dios. Y Daniel fue echado también al foso de los leones. ¿Y qué pasó cuando los 3 jóvenes fueron echados al horno? A este fuego humano, calentado 7 veces peor. Se paseaban como si estuvieran en un jardín. ¿Y quién estaba allí? El Hijo de Dios, Jesús. ¿Por qué fueron salvados del fuego? Porque eran fieles a Jesús. El fuego, calentado 7 veces, no los consumió. El fuego, entre el cual habitará el pueblo de Dios al final de la historia, no los consumirá, porque tienen un carácter a prueba de fuego. Ahora, yo creo que no necesito hacer el paralelo con los mensajes de los 3 ángeles. Ya lo hicimos. El mensaje del primer ángel es el mensaje de separar los justos de los injustos. La hora de su juicio ha llegado, dice el mensaje del primer ángel. El mensaje del segundo ángel dice: si tú rechazas el mensaje del primer ángel, si no sales de Babilonia, te va a consumir el fuego. ¡Sal! Ese es el mensaje del segundo ángel. Apocalipsis 14:8 y Apocalipsis 18 y el versículo 1. Y luego el mensaje del tercer ángel: si no sales, el fuego, la gloria de Dios, el fuego y el azufre te van a consumir, porque vas a terminar adorando a la bestia e inclinándote ante su imagen. Yo pregunto, al final de la historia, ¿Dios va a cerrar la puerta de la gracia antes de que venga la destrucción? Sí, va a venir como ladrón en la noche. No crean que el ladrón en la noche es la segunda venida de Jesús. Incluye la segunda venida, pero hay más. ¿Recuerdan la ilustración que les di? La noche fría, está nevando, llegan del trabajo, frío terrible, desde que llega hasta los huesos. Cenan, se sientan a ver las noticias, se duermen en la silla favorita. Me voy a ir a acostar. Y se meten debajo de las cobijas, calienticas las cobijas. Y se acuerdan que no trancaron la puerta. No quiero salirme debajo de estas cobijas porque bajé el termostato, está haciendo frío. Por 25 años he vivido aquí y nunca ha llegado el ladrón. Y todo el mundo se duerme en la casa y esa noche llega el ladrón. Y la gente está inconsciente de que vino el ladrón. ¿Cuándo conocen que vino el ladrón? Cuando se despiertan por la mañana. Hay un periodo de tiempo entre cuando llega el ladrón y cuando descubren que llegó el ladrón. Así es la segunda venida de Jesús. Cuando Jesús regrese por segunda vez, la mayoría del mundo va a decir: nosotros no sabíamos que estábamos perdidos. Porque hoy se enseña en el mundo cristiano de que podemos seguir pecando hasta que Cristo venga. Especialmente en las iglesias de Babilonia. Dice: tenemos una naturaleza pecaminosa humana. Somos débiles. ¿Saben lo que están diciendo? Que Dios no es suficientemente poderoso para darnos la victoria sobre el pecado. Que nuestra carne pecaminosa es más poderosa que Dios. ¿Ustedes creen que el poder de Dios puede llevarnos a vencer el pecado completamente? Si dicen que no, ustedes están limitando el poder de Dios. Están diciendo que la naturaleza pecaminosa es más poderosa que Dios. Eso es herejía.
Ustedes saben que la Biblia dice casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, muy bien, muy bien. ¿O será que dice todo lo puedo menos vencer el pecado en Cristo que me fortalece? ¿Qué significa la palabra todo? Pues todo. No se dejen convencer, hermanos y hermanas, que es imposible vencer. Si cumplimos las condiciones, si estamos contemplando a Jesús, estamos guardando y cuidando las avenidas del alma, los sentidos, lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos, y estamos contemplando a Jesús constantemente, hay victoria sobre el pecado, victoria tras victoria, y llegamos a reflejar el carácter de Cristo de gloria en gloria. Llegamos a ser a su semejanza. Ahora, necesito mencionar, ya para concluir, quiénes son los que van a ver a Dios. Y voy a pasar esto rápidamente. En Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes son los únicos que van a poder ver a Dios? Los limpios de corazón. Y sabe que cuando el corazón está limpio, la conducta está limpia. Pues Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Usted quiere que su boca hable cosas bonitas? Pues limpia su corazón por medio del poder del Espíritu Santo. A veces cuando yo era niño desobedecía a mi mamá y a mi papá y me lavaba la boca con jabón. Y un día, mientras me saboreaba el jabón, miré a mi mamá y le dije: pero mamá, me estás lavando la boca con jabón. El problema no es con la boca, porque Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces tienes que limpiarme el corazón. Le prediqué un sermón. Siguió lavándome la boca con jabón. Fíjense lo que dice Isaías 33:17. Después de decir que los justos van a vivir en medio del fuego eterno, dice: tus ojos verán al Rey en su hermosura. En 1 Juan 3:1-3 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, está hablando de su venida, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Y qué hacemos sabiendo que vamos a verlo a Él como Él es? Dice en el versículo 3: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y un último texto sobre esto, en Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Anhelan ver a Dios? Entonces tenemos que desarrollar por su poder santidad en nuestra vida. Ahora permítame mencionar como último a lo que pasó con la mujer de Lot. Vamos a Génesis 19, el versículo 17, y luego vamos a leer el versículo 26. Génesis 19, versículo 17 y versículo 26. Dice: y cuando los hubieron llevado afuera los ángeles a Lot, a su esposa y a sus hijas, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió una estatua de sal. Muchas veces me preguntaba yo: ¿por qué se convirtió en una estatua de sal? Es la única persona en la Biblia que cuando Dios la castigó, se convirtió en una columna de sal.
¿Y por qué? Creo que la razón, hermanos y hermanas, es porque Jesús dijo que nosotros somos la sal de la tierra. Y si la sal pierde su carácter salado, no sirve para nada, sino para ser echada afuera. La mujer de Lot había perdido su sabor salado, porque se había identificado con Sodoma. Salió de Sodoma, pero Sodoma no había salido de ella. ¿Por qué miró atrás? Ay, la casita que estoy dejando, la carreta de último modelo, que hoy le decimos carro, mis hijas que quedaron allá, todas las comodidades que ofrece la ciudad están allá. Y miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Elena White escribió lo siguiente. Dicho de paso, Jesús se refirió a la experiencia de la mujer de Lot, Lucas 17, 31 y 32. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Ah, no, sí, voy a salir, pero déjame buscar la computadora. A ver, se me quedó el celular. Regreso. No. No descienda a tomarlos. Y el que en el campo así mismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Sermón corto pero eficiente. Ahora les leo la última cita y luego oramos. Mensaje para los jóvenes, página 417. Lot escogió a Sodoma como lugar de residencia porque se preocupó más de las ventajas temporales que iba a lograr que de las influencias morales que lo rodearían a él y a sus familias. Mucho más cómodo la ciudad. Sigue diciendo, ¿qué ganó en lo que a las cosas de este mundo se refiere? Fueron destruidas sus propiedades. Algunos de sus hijos perecieron en la destrucción de la impía ciudad. Su esposa se convirtió en una estatua de sal por el camino. Y él mismo se salvó, así como por fuego, fue un tizón arrebatado del fuego. Y no terminan aquí los malos resultados de su elección egoísta. La corrupción moral del lugar estaba tan entretejida con el carácter de sus hijos que no pudieron distinguir entre el bien y el mal, el pecado y la rectitud. Hermanos y hermanas, una de las cosas que Dios estableció en el huerto del Edén era un lugar de habitación campestre. Dios colocó a Adán y Eva en un jardín, no en una ciudad. La sierva de Dios múltiples veces dice que el propósito de Dios en hacer eso es enseñarnos a nosotros que lo primero que debemos tomar en consideración es la influencia que tendrá el lugar donde vivimos sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso es lo más importante. ¿De qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierda su alma? Hay que regresar al plan original de Dios, que fue lo que presenté en Amigos de Jesús. Los seres humanos han cambiado todo lo que Dios estableció en el Edén. Todito. Nosotros hablamos del cambio del sábado, del domingo. Esa es solo una de las cosas que han cambiado. Han cambiado la idea de que hay dos géneros. Han cambiado el matrimonio a matrimonio homosexual. Casi la mayoría de la gente vive en las grandes ciudades, contrario al plan original de Dios. No se respeta la vida que fue creada por Dios. La dieta que Dios estableció, pocos la siguen, inclusive en la iglesia. Los seres humanos han cambiado todo lo que Dios estableció, han cambiado la verdad a la mentira, como dice en Romanos el capítulo 1, que estudiaremos mañana en la mañana. Ahora quiero animarles que vayan a sus iglesias para el culto mañana.
y regresen por la tarde, les voy a hacer un repaso. Yo sé que no puedo obligarlos que vayan a sus iglesias, pero no queremos crear problemas. Si tienen responsabilidades en sus iglesias, escuela sabática, culto divino, cumplan sus responsabilidades. Y entonces vengan en la tarde. En la tarde vamos a estudiar 2 temas y vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Pero las preguntas van a ser escritas. Y no voy a contestar ni una sola pregunta de lo que está pasando ahora, que ustedes saben qué es lo que está pasando. No vamos a entrar en eso. Ustedes notarán que yo no he dicho nada de eso. Yo no estoy aquí para crear conflicto y controversia. Pero lo que está sucediendo es un asunto de principio para mí. De que no se prohíba la predicación de la palabra de Dios. Eso es lo único. No es atraer atención a mí, no es dividir la iglesia. No tengo nada en contra de los dirigentes de la conferencia. Mi único punto es que cuando alguien está autorizado para predicar con credencial ministerial, miembro fiel, que devuelve sus diezmos y ofrendas a la iglesia y que su organización pertenece a ASI, que es el vínculo oficial con la iglesia, no se le debe prohibir predicar. Y creo que eso es justo. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, porque nos demuestra qué está pasando, qué va a pasar y cómo tú intervendrás para proteger a tus fieles. Pedimos en este momento que Jesús interceda por nosotros. Ayúdanos, Señor, a desarrollar ese carácter por el poder de tu Santo Espíritu para asemejarnos cada día más a Jesús. Te damos gracias por habernos acompañado. Danos un sábado feliz, lleno de bendiciones. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Podemos cantar el himno tema otra vez para terminar? Dice, ay, tenemos que irnos a la casa. ¿Qué van a hacer? Es viernes. Es sábado. Para el mundo viernes, para nosotros sábado. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oír el retumbantes truenos y al contemplar el sol en su esplendor, clamo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Al contemplar árboles y florestas, los pajarillos oigo en su cantar, y alrededor percibo mil bellezas y brisa suave viene a refrescar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando pienso en ti, Señor querido, que por mis culpas en penosa cruz dolor sufriste que hombre no ha sufrido, cuánto te quiero, amado y buen Jesús.
Inclinemos nuestro rostro para orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es luz para cada uno de nuestras vidas. Te pedimos en esta noche de sábado, Señor, que tus santos ángeles nos acompañen a cada uno de nuestros hogares y que mañana podamos estar aquí presentes para poder escuchar, para poder aprender, para poder alabarte. Te pedimos tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, la invitación está presente para cada uno de ustedes el día de mañana a las 10 de la mañana y a las 3:30 en la tarde también seguiremos. Así que si podemos salir ordenadamente, nuestros hermanos de atrás pueden salir primero para poder hacer espacio y poder salir ordenadamente. Que el Señor me les bendiga.